Hola, ¿cómo están? Esperando que ya hayan podido revisar el primer video donde hablamos del botón de perspectiva. En este segundo video vamos a ver cómo usar las sombras en Atlantis. Y bueno, vamos a seleccionar para este ejercicio este objeto. Lo vamos a ver desde una perspectiva exterior. Recuerden cambiar o activar el botón el suelo infinito para que podamos ver proyectadas las sombras del objeto en lo que sería el suelo. Y posteriormente vamos a seleccionar el botón que dice Solariscopios. Y aquí en Solariscopios, se dan cuenta, ya cambió la regla. Y vamos a tener tres opciones, que son estas que tenemos aquí. Vamos a tener la primera opción, que es un mundo, es una esferita. Vamos a tener la selección manual y la selección geométrica, 45 grados. Bueno, la primera opción que vamos a tener como una ubicación global, por ubicación global, vamos a tener tres opciones. La primera opción va a ser para seleccionar el día del año. Podemos hacerlo de forma manual, aquí introduciendo el día y el mes, o de forma, hacer el ajuste por el medio de este botón de la regla. Se dan cuenta, pues ahí vamos cambiando. El siguiente botón es para seleccionar la hora del día. Ahorita, por ejemplo, tengo las 2 de la tarde, igual lo mismo, puedo colocar una hora específica o hacerlo de forma, por la regla de la opción. La siguiente opción es seleccionar una posición global y bueno, aquí tendremos algunas ciudades ya configuradas. Vamos a poner Ciudad de México. Más adelante vamos a ver cómo editar esta, esta posición global. Bueno, las siguientes opciones me va a decir lo que es el color del sol y la potencia del sol, el color del cielo, así como también su potencia. El siguiente tenemos que estar siempre activos, lo que son la sombra, aquí dice sombra, y debe de estar activo. Y bueno, aquí la regla que ajusta las sombras va de 0 a 100. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere esta parte. Y los rayos del sol pues están al 100. También hay que mantenerlos activos. Bueno, ¿cómo vamos a manejar la sombra? Aquí en lo que es de forma global, se dan cuenta aquí en la ventana, voy a ir cambiando los días del año y observen cómo va cambiando también la posición de la sombra, ¿sí? El siguiente pues es la hora del día y observen que también pues nos va cambiando la sombra. Lo mismo con lo que son las posiciones globales. Nos voy a dejar en Ciudad de México. Y bueno, esta sería la opción por posición global, escogiendo una hora y un día del año. El siguiente, que es por posición, por forma manual, vamos a tener estas dos opciones, que son lo que sería el azimut y la elevación. Recuerden pues que el azimut pues son los grados a los que se coloca el sol de forma rodeando el objeto, y la elevación pues es el ángulo al que se va a encontrar el sol sobre el cielo. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo voy moviendo la sombra con el azimut y observen cómo va girando la sombra. Y la elevación pues me va a permitir determinar el ángulo a la que los rayos solares inciden sobre el objeto. Si yo lo pongo a 0 grados, observen que se empieza a oscurecer. Y entonces así puedo proyectar pues
sensación de oscuridad. Esta parte de oscuridad pues las vamos a usar cuando pongamos luces, cuando aprendamos a poner luces en nuestro objeto y podamos hacer escenas de noche. Ok, el siguiente, que es a 45 grados, nos va a proyectar una sombra a 45 grados y no lo podremos mover, así estará proyectada nuestra sombra, siempre con un ángulo a 45 grados. Bueno, de estas tres opciones, pues ustedes tendrán que escoger la que más les convenga, la que les funcione. Y hablando de lo que es la sombra, por ejemplo, aquí voy a proyectar esa sombra que está actual. Si yo el valor de la sombra lo pongo en 100 total, lo que voy a tener es que la sombra va a tener esta difuminación en sus vértices, digo, en sus orillas, lo que me permitirá que el objeto pues, se vea mucho más real, que tenga mayor realismo esta sombra. Si yo coloco hacia cero la sombra, me va a proyectar, si se dan cuenta, ya cambió lo que es este difuminado de la sombra y se va a ver sólido, una sombra sólida completamente. Entonces, ¿yo qué recomendación les doy? Que cuando estén trabajando aquí, están editando y si tienen algún problema tanto en sus equipos para poder visualizar objetos, rotarlo, etcétera, y se trabe un poco la pantalla, pongan la sombra a cero para que la sombra en ese momento la trabajen sólida y cuando ya vayan a hacer el renderizado, coloquen la sombra a 100. Si la sombra está a cero, les va a dejar, el programa tiene que leer menos, o sea, tiene que renderizar con menos trabajo la sombra, o sea, porque ese difuminado de la sombra, pues es más, lleva más trabajo del programa para crear ese difuminado. Bueno, lo que es la mezcla de color, que son estos que están aquí, yo siempre, o bueno, yo les recomiendo pues que siempre lo trabajen como luz blanca. Alguna, ustedes pueden cambiar el color, si dan cuenta, miren, ahí cambia el color. A lo mejor podrían poner una tonalidad de azul muy, muy leve, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, al 10% de 100, y como si estuviéramos aplicando un filtro o a una cámara, si estuviéramos colocando un filtro de una cámara para que se viera con menos potencia la luz o con más dinamismo el color del sol. ¿Sí? De ahí en fuera, pues yo no les recomendaría que colocaran pues, colores así muy, muy fuera de lo que es el rayo de luz. Recordemos que el rayo de luz, la luz del sol es luz blanca, entonces puede que tengamos algunas coloraciones en tipos de atardeceres o amaneceres, donde tal vez podamos colocar pues cierto color, por ejemplo aquí estos colores ocres, que nos van a permitir recrear pues a lo mejor con mayor precisión un amanecer o un atardecer, pero de ahí en fuera pues yo, a menos de que tengan alguna solicitud diferente, pues no colocar colores, por ejemplo este tipo de amarillos, pues, que no va a beneficiar a lo que es el render. Y esto influye en cómo se va a percibir también los materiales que ustedes coloquen. Bueno, si tienen alguna duda, espero sus comentarios y los veo en el siguiente video donde veremos ya cómo colocar materiales, que es lo que serían los shaders. Gracias.